Bienvenidos sean todos a su espacio El Arte de Curar, porque curar es un arte. Y hoy tenemos una propuesta interesantísima. Recuérdense que recibimos llamadas. Tenemos con nosotros nada más y nada menos que a la doctora Sorinel Adames, quien es neurocirujana pediátrica. Me explico. Hace neurocirugía, ¿verdad? De cabeza, cuello, columna, en niños, desde 0 días, desde hora de nacido, hasta la edad de la adolescencia, que es la parte que usted se mueve. Pero hoy nosotros vamos a hablar de un tema muy importante, porque vamos a hablar de hidrocefalia, los tipos de hidrocefalia, variantes. Así que si usted tiene algún caso conocido, ustedes saben que en los bloques posteriores vamos a recibir llamadas. Bienvenida a su programa El Arte de Curar, Sorinel. ¿Cómo está, doctor? Para mí siempre es un placer estar aquí con ustedes y acompañarlos. Sorinel, el problema, si podría decirse, la hidrocefalia, ¿qué tan frecuente es? ¿Cada cuántos niños nace uno que tenga algún tipo de hidrocefalia? ¿Y cuántos tipos de hidrocefalia hay? Bueno, primeramente la hidrocefalia, que es una de las patologías más conocidas en la neurocirugía pediátrica, es una de las más frecuentes, o sea, quirúrgicamente hablando, es de las que más se opera, porque como existen varias clasificaciones de la hidrocefalia, pues es de los casos más frecuentes que vemos, desde el nacimiento hasta ya la edad de adolescente. Como usted bien mencionaba, existen varios tipos de hidrocefalia, entre ellas la más común, que es la hidrocefalia congénita, que esta se puede dar ya sea por prematuridad o por una condición que ya viene el paciente, ya sine qua non, que ya viene agregada ya genéticamente, una malformación genética, y la que es poshemorrágica, que es la de los bebecitos prematuros, pero gracias a Dios ya en el país tenemos ese tamizaje de que ya todos los pediatras, pues al momento del paciente nacer, en su primera consulta, le indican su sonografía transfontanelar para verificar que todo vaya bien con el pacientito y su cerebro. También está la hidrocefalia obstructiva, que es secundaria a lesiones ocupantes en el cerebro, ya sea por tumores, quistes congénitos, tumores congénitos. Hoy en día ya sabemos que hay pacientes que nacen con lesiones congénitas, con tumores congénitos, y a través de estos, por la obstrucción del líquido cefalorraquídeo, de su circulación, puede causar una hidrocefalia secundaria. Entonces, la hidrocefalia es una de las patologías más frecuentes en los pacientes pediátricos cuando se trata de patologías neuroquirúrgicas, porque estas se pueden dar secundaria a una patología que ya tenga el paciente o que ya traiga el paciente o que adquiera el paciente, o se puede dar congénita como ya lo habíamos descrito. También tenemos una hidrocefalia postraumática, pacientes que tienen traumas craneoencefálico de moderado a severo, que también por una obstrucción de lo que es la circulación del líquido, entonces pueden presentar una obstrucción en lo que es la salida del líquido y causar una dilatación en los ventrículos. Hay el término hidroagua, cefalia cabeza, sí, para decir de los más planos, de lo más elemental. Ahí vemos un bebé en pantalla, para que vaya explicando. Vamos a explicar de dónde viene lo que es la hidrocefalia. Tenemos que el continente, que es el cráneo, y el contenido, que es el encéfalo, o sea, el cerebro. Tenemos tres estructuras principales que están dentro del cráneo, que son el cerebro, los vasos sanguíneos, y tenemos también lo que son los ventrículos laterales o el líquido cefalorraquídeo. Y en los ventrículos es que el líquido se produce. Son unas recámaras que están como dentro del cerebro. Y dentro de ellos están los plexos coroideos, que son los que forman este líquido. Todos los seres humanos tenemos estos plexos coroideos y ahí es donde se forma. Y tenemos la circulación regular del líquido cefalorraquídeo, que es por donde circula normalmente, y cuando hay una obstrucción en la circulación, en la producción o por
cualquier efecto de masa, entonces se produce lo que es la hidrocefalia, que no es más que la dilatación de los ventrículos porque el líquido no está circulando, o está circulando muy poco o no está circulando nada. Lo que producen los bebés en menores de 2 años, que su perímetro cefálico, o sea, su cabecita, crezca bruscamente en los primeros meses de vida, y por eso nos damos cuenta, porque cuando la mami lo lleva a la pediatra, cuando el perímetro cefálico al nacer debe de ser de 34 más o menos 2, o sea, estamos hablando o 32 centímetros o 36 centímetros siendo el tope, cuando vemos que en los primeros 3 meses tenemos un aumento mayor de 2 centímetros, que vemos que lo normal es que el primer mes crezca 2 centímetros, el segundo mes 2 centímetros más y el tercer mes 2 centímetros más, cuando vemos una anomalía por encima del percentil, entonces nos llama la atención y eso es sinónimo de una evaluación neuroquirúrgica para descartar lo que es la hidrocefalia en primera instancia. Y recuerdo cuando dábamos anatomía, que este es el acueducto de Silvio, que este es el agujero de Luja, de Mayendi, que este se obstruye por aquí y por allí. Y evidentemente es así. Y lo que quiero que usted diga también es que ya hoy en día, estamos en el 2026, estas imágenes que se están poniendo ahí, un niño no debería de llegar a ese estado. No, nosotros no debería de llegar a un estado de un cráneo tan grande que uno le ve hasta esos oftalmos, los ojos queriendo salir de la presión intracraneal tan grande que tiene. Ya nosotros en el país tenemos las condiciones para que el niño, desde el momento de su nacimiento, sea atendido oportunamente. Desde el diagnóstico intrauterino, que se lo hagan por una sonografía, por una ecografía a la madre, y le diagnostiquen que tiene una ventriculomegalia, y al momento de nacer colocarle de una vez su válvula, su dispositivo. O sea que no hay un motivo ni un descuido tal para que un paciente llegue a una macrocefalia ya de un perímetro cefálico de 60, 62 centímetros, algo brusco que le impida al paciente y a sus familiares manejarlo. Porque un paciente con un perímetro cefálico mayor de 60 centímetros, para movilizarlo y para él mismo, luego de tú poner el sistema, manejar su cabecita es muy difícil, porque recordemos que la columna vertebral, principalmente la parte cervical, es la que sostiene la parte del cráneo. Mientras más grande tenemos la cabecita, el encéfalo y la cantidad de líquido que tiene, es más complicado el manejo del paciente en casa y los cuidados propios de estos pacientes. Doctora, y estos niños, una vez son operados, ¿quedan normal su conducta, su aprendizaje? ¿Y cómo queda eso con estos niños? Esa pregunta es muy importante, doctor, porque se creía anteriormente que la hidrocefalia era un síndrome o era una patología congénita grave. Hoy en día sabemos que la hidrocefalia es una condición. Es una condición porque los pacientes con hidrocefalia tratados oportunamente pueden hacer su vida normal, ir a la escuela, casarse, tener un coeficiente intelectual normal o superior a la edad, o sea, ser niños intelectualmente normales e incluso superiores a la edad. Pueden casarse, tener sus hijos, las niñas pueden tener sus bebés, o sea, pueden salir embarazadas y con la única salvedad de que debe de ser vía cesárea, porque no pueden hacer como que el forceps de tenerlo parto natural, pero los niños atendidos adecuadamente pueden vivir con su dispositivo normal, como cuando usted a los niños nacen con un problema en el corazón y se le hace un bypass, o tienen alguna condición, o cuando usted es diabético y le colocan que usted tiene que ponerse insulina. Usted puede hacer su vida totalmente normal. La hidrocefalia es una condición, no es un síndrome, no es algo que te paraliza. Ahora, depende de la gravedad de la hidrocefalia y lo oportuno que se atiende, entonces depende de las condiciones clínicas del paciente. Vamos a continuar hablando de hidrocefalia en el niño desde el momento de nacer, luego de estas recomendaciones comerciales. Pausamos y en breve volvemos. El arte de curar.
@El Arte de Curar RD y El Arte de Curar en Instagram y en YouTube. El Arte de Curar, donde la prevención es la mejor medicina. Con nosotros cada día, profesionales de diferentes áreas de la salud para precaver y no tener que lamentar. El Arte de Curar, de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese fue el mandato nuevo que el amadísimo Jesús el Cristo dejó a la humanidad que camina a la tierra cuando iba a ascender a los cielos. Cuando le preguntaron que cuál era el mandato que él daba. No obstante, muchas organizaciones, muchas personas, muchas instituciones han normalizado que amarnos a nosotros mismos es egoísmo, es falta de amor al prójimo y nada más lejos de la realidad. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y claro, por la boca de él hablaba la sabiduría en su máxima expresión, ya que nadie da lo que no tiene. Si no nos amamos a nosotros, ¿cómo podemos amar a los demás? Yo puedo amar infinitamente a mi prójimo y conseguir tener para ellos todo el amor que camina a la tierra. Pero si veo a un pobre que está sin comida y no tengo un pan, no puedo dárselo. Eso mismo pasa con el amor, con el cuidado, con la empatía. Amar al prójimo como a nosotros mismos comienza por eso, por valorarnos, por amarnos. Debemos normalizar que para poder dar, debemos tener. O sea, que primero tenemos que estar nosotros en condiciones de salud física, mental y emocional para poder dar a los demás, ayudar a los demás, apoyar a los demás, generar empatía y juntos, de la mano, caminar y crecer juntos. O sea, no nos podemos sentir culpables por nosotros cuidarnos, por nosotros amarnos, por nosotros dedicarnos tiempo, atención y todos esos sentimientos que nosotros tengamos dentro de nosotros, poder compartirlo con nuestro prójimo. Y no lo digo yo, Neri Esteves, psicóloga clínica, productora del Arte de Curar, no. Lo dijo el amadísimo Maestro Jesús. Un mandamiento nuevo les doy. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Continuamos con su espacio El Arte de Curar y estamos conversando con la doctora Zorinel Adame, quien es neurocirujana pediatra. Estamos tocando el tema de la hidrocefalia en sus diferentes clasificaciones o variantes. Sin embargo, doctora, usted habló de hidrocefalia congénita. Eso significa que ya puede nacer con la hidrocefalia. Y me pregunto, ¿cuáles son las condiciones que se dan alrededor del embarazo? ¿Cuáles son las actividades o alimentación o no sé qué puede hacer que con más frecuencia aparezca una hidrocefalia en un embarazo que en otro, o sea, el producto de un embarazo? ¿Qué cuidados? ¿Hay alguna enfermedad asociada? ¿Alguna condición? Le hago la pregunta porque sabemos, por ejemplo, que hay enfermedades como la rubeola que si a una madre le da, sobre todo en un trimestre muy temprano, puede el niño nacer con asuntos de visión, de oído, esto que lo otro, el sarampión, nacer con un tipo también de microcefalia, en este caso, que es todo lo contrario, sí, ¿verdad? Entonces, se afecta. Entonces, en ese sentido que quiero hacerle la pregunta.
Bueno, todos estos defectos del tubo neural, de manera general, que se forman siempre entre el día 1 y el 27 de la gestación, que es que todavía la madre no sabe todavía que está embarazada, se asocia mucho a la edad de la paciente, o sea, pacientes muy jóvenes o pacientes muy adultas, y también se asocia al déficit de folatos. Ya hemos hablado, hemos discutido aquí también en otros programas anteriores, que el déficit de folatos es una de las principales causas de los defectos del tubo neural y de las patologías neuroquirúrgicas más importantes. Entonces, es vital que las mujeres en su edad reproductiva tomen su ácido fólico. El ácido fólico, la gente tiene un pensamiento de que solo hay que tomarlo cuando usted esté embarazada. El ácido fólico tiene muchísimas propiedades, o la vitamina B9, que es conocida clínicamente, tiene muchísimas propiedades que nos ayudan a nosotros, los seres humanos en general, hombres y mujeres, a mantener un buen estado de salud, de nuestros huesos, de todo, porque tiene que ver con todo lo que es la formación de células, de celularidad en nuestro cuerpo. Entonces, el déficit de folatos es una de las principales causas, porque en nuestro país nosotros no tenemos la peculiaridad de alimentarnos con alimentos ricos en folatos. Entonces, al nosotros tener ese déficit, entonces tenemos que consumirlo regularmente. Entonces, el ácido fólico es uno de los principales como que colaboradores para que estas patologías disminuyan su riesgo en la población. Bien, y un niño que nazca con hidrocefalia, ¿qué hay probabilidades de que el otro hermanito, primito, nazca? ¿Hay algún patrón hereditario por el medio? No, la hidrocefalia específicamente no se hereda. Claro está, puede haber un caso de que en una familia haya 2 personas, pero no tiene que ver nada con la genética. No es una patología per se genética, ni que se pueda heredar, ni que tú la puedas transmitir, que porque tú tengas hidrocefalia, tú vas a concebir un niño con hidrocefalia. No, es una patología adquirida que viene genéticamente ya en los pacientes y que en su otra modalidad es adquirida por otros factores externos que la pueden causar. Fuera de la congénita, que ya hablamos y que usted dijo que se puede hacer el diagnóstico hasta intraútero y que se puede hasta operar hasta en el primer día de nacido. Eso es importante que la gente lo sepa. Igual que cuando nace con espina bífida, que hace mielomeningocele y ese tipo de cosas, que son los salientes que hay, ¿verdad? Como hablamos del defecto del tubo neural en la misma columna vertebral, hay como una debilidad para que la gente entienda, sí. Y entonces por ahí, entonces todo eso se puede corregir. Ustedes operan un niño de un día de nacido, por Dios. Sí, claro que sí. Eso es lo más grande que yo me he encontrado. O sea, salió y a las 6 horas, 8 horas, y lo están operando. ¿Cómo es eso, Lo que doctora? pasa es que disminuimos el riesgo de infecciones. Claro está, si el paciente tiene el peso adecuado para llevarlo a quirófano, porque a veces los pacientes muy prematuros hay que esperar un poco. Hay que tener un poquito más de paciencia, porque un paciente que no pese, o que pese menos de 2.5 kilos, no es recomendable llevarlo a anestesia. Debajo de 5 libras ya hay problema. Porque tiene un riesgo cardiovascular muy importante, ni siquiera es el riesgo quirúrgico, sino cardiovascular. Entonces, el peso es vital, también por las máquinas de anestesia y todo eso. Al menos que no sea una emergencia inminente, esperamos primero unos días estabilizar a este paciente y luego llevarlo a quirófano, pero dentro del primer mes de vida. Doctor, usted habló de hidrocefalia por trauma. Yo pensé aquí, tantos accidentes de tránsito que hay, e incluso el principal medio de transporte aquí popular es el motor. Y yo veo que llevan niños delante, en el medio, detrás. Sin casco. Sin casco, adelante, en el medio y detrás, todas las modalidades. Entonces estamos hablando que esa podría ser una causa también de hidrocefalia por un accidente de tránsito. Sí, muchos pacientes con traumas craneoencefálicos severos, hematomas intraparenquimatosos, que drenan hacia el ventrículo, obstruyen la salida del líquido cefalorraquídeo y producen una dilatación posteriormente. Entonces, esa hidrocefalia nosotros llamamos una hidrocefalia postraumática, porque los ventrículos, una vez dilatados y obstruidos,
generalmente ya hay que ponerle el dispositivo para ya permitir que el líquido circule, porque no puede salir. El líquido se produce en los plexos coroideos, pero él se queda ahí atrapado. Sí. Porque si los conductos por donde sale se tapan por los coagulitos de sangre, entonces ese líquido que no puede circular se acumula en los ventrículos y estos se dilatan y puede causar lo que llamamos síndrome de hipertensión endocraniana, que no es más que un aumento de lo que es la presión arterial, una disminución de la frecuencia respiratoria y un aumento también de lo que es la frecuencia cardíaca. Vamos a dejarlo ahí, ahorita vamos a hablar un poquito del síndrome de hipertensión intracraneal, pero tenemos que cumplir con algunos compromisos. En breve retornamos. Continuamos con su espacio El Arte de Curar y les recordamos que estamos conversando con la doctora Zorinela Adames, quien es neurocirujana pediátrica. La gente quiere saber, doctora, dónde usted da consulta, su teléfono, dónde verla. Eso es importante compartirlo. Nosotros estamos prestando nuestros servicios en el Centro Médico UCE, en el consultorio 101 de Residencias 1, los martes en la mañana a partir de las 9 de la mañana y los viernes a partir de las 2 de la tarde. Estamos para servirle allí, para darle un buen servicio a todos los chiquitos. ¿Algún teléfono para cita? El teléfono es 809-641-6241. Yo quiero que lo repita, doctora. 809-641-6241. Bueno, ahí está el teléfono y en la residencia UC1 en la 101, todo es uno. Todo es uno. Recordando que el Centro Médico UC está en la avenida Máximo Gómez, 66, esquina Pedro Enrique Ureña, y que tomamos todos los seguros médicos. ¿Dónde es eso? Máximo Gómez 66, frente al Teatro Nacional. Muy fácil de ustedes llegar. Y ahí mismo hay una parada del metro que la deja ahí al frente. O sea que no hay complicación para llegar allá y compartir. Doctora, en el asunto de la hidrocefalia, y estuvimos hablando de la hidrocefalia por trauma, y cuando me habla de esto, pienso también que un paciente puede, producto de un trauma, una hipertensión intracraneal, llegar a ser epiléptico también. Claro que sí. Secundario. Sí, secundario a la misma hipertensión endocraniana, porque el cerebro se ve afectado, el edema vasogénico que ocurre en el cerebro cuando hay un trauma, entonces el cerebro lo que hace es que se hincha y esto puede producir secundario una epilepsia. Hay que poner los teléfonos en pantalla, no sé, para que la gente tenga, ¿verdad?, la oportunidad de verlo. Claro, bueno, oye, tengo un equipo ahí arriba tremendo, ese es Chris Mary. Teléfono en pantalla para cualquier pregunta que ustedes tengan, a la doctora puedan hacerlo. Hablábamos del trauma. Eso de andar con niños en los motores, que ni los adultos se ponen casco, ni los niños tampoco. ¿Qué usted opina de eso? Bueno, ahora mismo esa es una de las causas principales en la emergencia, los traumas. Los niños que lo dejan en la cama, los niños que andan sin cinturón en los vehículos o que lo llevan delante en los vehículos. Y los vehículos de motor, por supuesto, las motocicletas, que no andan ni los padres ni los niños con casco protector. Entonces, regularmente los que más sufren es la persona que va detrás, no la que va manejando. Entonces, los niños, al tener poco peso, van por los aires y los traumas que sufren son severos y la mayoría que son irreversibles, con daños cerebrales muy profusos que a veces no son ni siquiera reversibles. Los pacientes quedan con un daño cerebral profundo, permanente. My God. Entonces la recomendación es que anden con su casco, si andan en motocicleta y a una velocidad promedio o baja, porque andan con niños, y que si usted ve en su vehículo a su hijo, por favor colocarle el cinturón de seguridad. Doctora, y la gente sabe que no debe tener un niño menor de 12 años en el asiento delantero.
De hecho, todos los vehículos lo dicen, advertencia, Sí. no colocar. Y la gente lo hace y creen que es un lujo. Es más, mire, yo lo he visto con un muchachito cargado aquí, manejando. Y en el guía, ven, Oye, ven, para qué que maneje. barbaridad. Si usted lo hace, usted lo con un inconsciente, un abusador. Eso, usted le está violentando los derechos de ese niño. No lo haga. Y si ya esto le No, o sirve que no de se lo algo. permita, porque a veces los niños se imponen un poco, pero por lo menos... No, dije porque va a gritar si lo Sí, llevo de atrás. No, que grite, pero su imponérsele responsabilidad es... porque después los daños y las secuelas muchas veces son permanentes. Entonces los padres nos quedamos siempre con esas heridas de ese niño que si hubiese estado con el cinturón de seguridad o se tiene la prevención, pues no tiene esa secuela ni ese trauma. O sea que es algo totalmente que se puede evitar. Hace años yo vi de manera presencial cómo un niño voló con un golpe que le dio un carro, una jipeta, y cayó en el río Iguamo. O sea, voló Wow. por encima. Cayeron todos porque salieron disparados, pero el niño se ahogó. Sí. Un niño de unos 5 años. Tremendo eso, porque yo era hasta pediatra de ese niño y cuando lo veo, o sea, lo vi todo. Fue una cosa como tan rápido. Ya en hora tarde de la noche veníamos del malecón. De hecho, tratamos de reanimarlo y cosas, pero cuando lo sacaron, entonces iba adelante, iba sin cinturón. Wow. Y salió volando. Un trauma que la familia es muy difícil que lo recupere. Una situación muy lamentable, muy difícil, muy doloroso para todo el mundo. No pueden ir los niños delante. Esto es importante que lo sepan. No, ni detrás sin el cinturón. Y detrás entonces tienen que ir con el cinturón. Con su cinturón. Y si son pequeños, Con su silla, con su calzón. tienen una silla Especial para eso. ellos. Entonces, para ponerle la silla y ponerle el cinturón. Siempre la prevención es mucho mejor que Claro. estar teniendo que lamentarse. Microcefalia con hidrocefalia. Yo nunca había escuchado eso. ¿Cómo es posible que microcefalia, una cabecita chiquita, produzca una... pero antes, doctora, es bueno decirle a la gente, antes de eso, ¿cuáles son los signos de alarma para una madre darse cuenta, un padre, que el niño es posible que esté desarrollando una hidrocefalia? Que desde su casa ya pueda ir teniendo esos datos. Bueno, tenemos la principal, que es el perímetro cefálico, la cabecita más grande de lo normal. Tenemos también la fontanela, o lo que nosotros aquí muy comúnmente le decimos la mollerita, súper amplia. Generalmente la fontanela debe de medir 2.5 por 2.5 de diámetro. Es un triangulito que se forma cuando el bebé sale de la cavidad uterina. Inmediatamente se forma esta fontanela y su medida es de 2.5 por 2.5. Cuando vemos una fontanela amplia, muy amplia, con las suturas también diastasadas o separadas, y que usted le palpa que en toda la cabecita, desde delante hacia atrás, está también todo separado, eso es un signo de alarma. También las venas en el cuero cabelludo, ingurgitadas o inflamadas, que usted le ve que se le ven esas venas así brotadas en la cabecita, es un sinónimo. El pabellón auricular bajo es muy frecuente también en los niños con hidrocefalia, y también el signo de sol poniente, que es una mirada que no puede mirar hacia arriba, sino que está todo el tiempo hacia abajo, con protrusión hasta del globo ocular. O sea, es como que la mirada, el paciente, cuando tú le pones un objeto para que lo vea hacia arriba, no puede alzar la mirada, porque tiene una parálisis del séptimo par. Entonces, decimos que esos son como que los signos más francos que un padre puede identificar, porque lo puede ver, porque lo está viendo, y son cosas que tú puedes físicamente ver en el paciente. Entiendo que si ve eso, ¿cuál es el próximo paso entonces? Bueno, puede acudir a una evaluación neuroquirúrgica para realizar un estudio de tomografía de cráneo. Que le iba a preguntar cuáles son los estudios que ustedes hacen para confirmar. Principalmente se hace al nacer la sonografía transfontanelar.
en el paciente, en el recién nacido. Ese es como el gol estándar de los estudios. A todo el niño que nace. Exacto, pero ya cuando tú ves signos de alarma, el paciente va avanzando en edad y tú ves una diástasis de la sutura, ves todos estos signos clínicos que son patológicos de una hidrocefalia, pues entonces se le manda a hacer una tomografía de cráneo, que ya es un estudio donde yo puedo identificar las estructuras de una mejor forma y así descartar patologías congénitas como de la hidrocefalia. Bien, estamos conversando con Sorinel Adames, neurocirujana pediátrica. Vamos a hacer una última pausa y en breve retornamos ya para la parte final del programa. Continuamos en este espacio con la doctora Sorinel Adames, neurocirujana, y estamos desde El Arte de Curar, en vivo. Así que si usted tiene su llamada, los teléfonos están ahí en pantalla. Aproveche a la doctora para que haga su pregunta. Personas que estuvieron llamando ahorita, tuvimos problemas con la plataforma del teléfono, cayeron, pero estamos disponibles en este último segmento. Le preguntaba cómo es posible que pueda haber microcefalia con hidrocefalia. ¿Cómo se puede dar eso? Bueno, la microcefalia ya sabemos que es una condición que se da en el embarazo por ya sea un virus de toxoplasmosis, citomegalovirus, rubeola o cualquier virus. Chikungunya, antes había, porque había mucho Zika, mucho chikungunya, y secundario a esto venía entonces la microcefalia. Entonces, ¿de dónde viene la microcefalia y cómo se asocia con la hidrocefalia? Bueno, cuando tenemos un cerebro apiñado, que es lo que vemos, porque es que en la microcefalia el cráneo no crece. Todo lo contrario, se queda pequeñito. Se queda muy pequeño, entonces el cerebro quiere crecer, pero el cráneo no lo deja. Entonces se apiña ese cerebro, que es lo que produce el síndrome convulsivo y las convulsiones refractarias que no ceden muchas veces a medicamentos, o que los pacientes tienen que tomar muchos medicamentos. En la mayoría de ellos, por decir en un 50% de ellos, ocurre lo que es un trastorno de la circulación del líquido cefalorraquídeo. Al cerebro querer crecer, se pega bastante de la tabla ósea y el líquido cefalorraquídeo no puede circular. Entonces produce un trastorno de lo que es la reabsorción y la circulación del líquido cefalorraquídeo y produce una hidrocefalia secundaria. ¿Y qué pasa con esto? Que la misma hipertensión intracraniana, como hay una circulación más lenta y un cúmulo de líquido en este espacio donde el cerebro tampoco puede crecer, pues entonces los pacientes tienden a tener más crisis convulsivas, un aumento de la epilepsia refractaria y además el síndrome de hipertensión endocraniana. Entonces, ¿en qué se benefician estos pacientes? Cuando le colocamos un dispositivo, una válvula ventrículo peritoneal, que derivamos ese líquido hacia el peritoneo. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, esto hace no solamente que disminuya la presión que ejerce el líquido dentro del cerebro, sino que también disminuye muy considerablemente las crisis convulsivas y pacientes que tenían una politerapia de anticonvulsivantes pueden pasar a una monoterapia, o sea, a un solo medicamento. Entonces, aumenta lo que es la calidad de vida de los pacientes con microcefalia, que sabemos que son pacientes que tienen muchísimos temas neurológicos y del neurodesarrollo porque su cerebro no llega a desarrollarse para la edad que tiene. Evidentemente es un tema bastante complejo porque la verdad que le digo que no había escuchado el que una microcefalia pudiera tener hidrocefalia, y más aún cuando habla de válvula siempre uno piensa que la válvula se lo va a poner a la hidrocefalia. Sí. Cuidado que debe de tener un paciente que se le puso una válvula ventrículo peritoneal. Ya no ponen la válvula ventrículo atrial. También, pero eso depende de si hay un trastorno en la circulación, por ejemplo, cuando colocamos el catéter a nivel peritoneal, o sea, en el abdomen, y hay un problema de trastorno también de circulación a nivel del peritoneo y se está quedando el líquido,
Entonces, esos pacientes pueden ser candidatos, dependiendo del volumen de líquido que manejen, a poner una válvula ventrículo-atrial. Ese líquido que va al abdomen, al peritoneo, ¿cómo sale del cuerpo? Bueno, circula como todos los líquidos del cuerpo y se excreta vía renal, o sea, por la orina, por las heces, por el sudor, por el llanto, porque el líquido cefalorraquídeo, recordemos que nutre todo el organismo. El mismo líquido que produce el cerebro es el mismo líquido que circula y que le da lubricación a todos nuestros órganos. ¿Cuál es la fecha o el tiempo ideal? Porque a veces yo he oído que dice, wow, si lo opero antes no tuviera tanta secuela. Por ejemplo, hay un paciente que tiene un trauma craneal. ¿Cuáles son los estudios? Porque no sabemos si va a tener una hidrocefalia. Sí. ¿Cuál es el seguimiento que se le debe dar a un trauma craneal, diríamos, de moderado a severo? Estamos hablando, perdió el conocimiento, el paciente, probablemente no, perdió el conocimiento por mucho tiempo, tuvo que estar ingresado, luego despertó, probablemente hizo una convulsión. O sea, ¿cuál es el tiempo y qué estudios ustedes le hacen para saber? Siempre recomendamos hacer una tomografía, que es el gol estándar de los pacientes con traumas craneales, hacer una tomografía de cráneo y descartar que haya lesiones que sean aparentes en el estudio tomográfico, ya sea hematomas, fracturas, hundimientos, desgarros durales, fracturas que sean en conminuta, o sea, que sean en varios pedazos que puedan desgarrar lo que es la parte del cerebro. Siempre mandamos a hacer este estudio. Una vez, si la tomografía está bien, es recomendable que si el paciente perdió la conciencia, tuvo una convulsión o tuvo vómitos, también realizar un electroencefalograma para descartar el daño axonal difuso, que es secundario, que es lo que no se ve detrás del trauma. O sea, tenemos muchísimos niños, doctor, con retrasos del desarrollo intelectual y psicomotor que tienen convulsiones que no son convulsiones como las que vemos normales, como la epilepsia normal, sino que son focales mientras ellos duermen. Entonces tenemos muchísimos retrasos. Entonces cuando tú le preguntas a la mamá, te dice, él se ha caído 2 veces de la cama y se ha dado en la cabeza y nunca lo han llevado al médico. Entonces asociamos retraso del desarrollo con autismo, con TEA, con TDAH y muchas veces son epilepsias postraumáticas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque sí hay que darle un seguimiento al paciente posterior a un trauma de moderado a severo. Cualquier movimiento raro que usted vea que sea continuo de una extremidad, porque la gente solo piensa en el que le decían la gota, convulsiones tónico-clónicas, donde el paciente se sacude, pierde el conocimiento, bota baba. No. Un niño puede tener convulsiones parpadeando, un niño puede tener convulsiones con moviendo movimientos de la boca, un miembro solamente. Exacto, de la boca, un chupeteo nervioso y está convulsionando. O simplemente el cerebro no descansa mientras duerme. Porque muchas veces tenemos muchísimos pacientes que no descansan mientras duermen. O sea, tienen convulsiones focales, su cerebro no descansa y el otro día ese cerebro se mantiene permanentemente irritado, lo que no permite que su desarrollo neuronal sea consecuente a su edad. Entonces, por eso tenemos tanto retraso del desarrollo, no solo intelectual, sino también del desarrollo psicomotor. Y decir que a veces el niño como que se desconecta, que es la crisis de ausencia, donde él se queda así y tú le hablas y como que después engancha de nuevo. Eso es una convulsión. Sí. Pero la gente tiene que saber eso, doctora. Sí. Doctora, hay... Y esto es suficiente válvula en el país para resolver los problemas. Sí, claro que sí. Claro que sí, claro que sí. Contamos con varios dispositivos de muy buena calidad, dispositivos acorde a la edad del paciente y de acuerdo a la patología que tenga el paciente. Porque es bueno recordar que existe una válvula para cada niño y para cada patología del cerebro, porque no todas, o sea, no es la misma válvula la que se le pone a un niño con una lesión tumoral que la que se le pone a un niño con hidranencefalia, que es solamente líquido, que no tiene tejido cerebral, que la que se le pone a un microcefálico con hidrocefalia,
que la que se le pone a una hidrocefalia postraumática. O sea que hay diferentes tipos de dispositivos, contamos con todos esos dispositivos en el país para resolver las diferentes emergencias que se presenten y no existe esa excusa del por qué no atender un paciente a tiempo con hidrocefalia, de cualquiera que sea su etiología. Doctora, yo quiero que usted dé un mensaje final. O sea, usted a esas madres, a esos padres, a esos tutores, a esos tíos, a esos padrinos, un mensaje final sobre todo sobre este tema que hemos tratado, y tiene que aceptar el compromiso. Vamos a hacer un programa solo para hablar de tumores cerebrales. Claro que sí. Que no quise mezclar el programa porque es un programa interesantísimo, pero un mensaje final con respecto a este tema. Bueno, lo más importante es que no pierdan la esperanza. Regularmente cuando nos enfrentamos a patologías cerebrales como la hidrocefalia, nos dicen muchas cosas, pero recordarles principalmente que la hidrocefalia es una condición que tiene cura, que tiene tratamiento y que ahora mismo en el país contamos con todos los recursos, tanto humanos como de materiales para resolverlas. O sea, una hidrocefalia atendida a tiempo es un niño feliz y normal incluido en la sociedad. Jorinel Adame, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Arte de Curar. A ustedes, amigos televidentes, gracias también por estar frente a sus televisores. Nos resta solo decirles que tengan un excelente resto de semana y será hasta un nuevo programa. Bendiciones.